Dice Hechos 22 y versículo 22, le oyeron hasta esta palabra. Así son muchos. Oyen, pero ¿hasta dónde? Tantas personas escucharán solamente hasta cierto punto y luego tapan los oídos. Muchos dicen, amamos la palabra, nos gusta oír la predicación, pero cuando el predicador llega a cierto punto donde no estén de acuerdo, es un poquito ofensivo, le oyen hasta esta palabra. Casi todos tienen con respecto a oír la palabra de Dios, casi todos tienen su oír hasta aquí. Ponen límite a lo que aceptarán escuchar. Esteban, en Hechos capítulo 7, los versículos 51 a 54, Esteban predicó un sermón muy hermoso, trazando la historia de Israel, y la gente le escuchaba muy bien, porque siempre les encantaba oír la historia de su pueblo. Les habló de los patriarcas, y les habló de Moisés, y les habló de Salomón y del templo. Fue un sermón largo, un sermón no interrumpido, hasta cierto punto. Cuando les exhortó, cuando les reprendió, comparándolos con los antepasados que rechazaron a José y rechazaron a Moisés y los profetas, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Lo apedrearon, lo mataron. Así es el prejuicio y la actitud rebelde de la gente a veces. Se taparon los oídos, como Jesús dice en Mateo 13:15. ¿Cuántos se tapan los oídos? Cuando se expone el error, por ejemplo, cuando se les presenta la sencilla verdad, pura Biblia sobre ciertos temas. Y no, ellos tapan los oídos. No queremos escucharle. Esteban él no era enemigo de los judíos. Claro que no. Les decía la pura verdad. Y no la cambió, no la torció. Él quería abrir sus ojos y sus oídos para que fueran salvos. Pero ellos solamente querían tapar la boca de Esteban. En Hechos 17, versículo 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección, ¿qué? No, pues taparon los oídos. Hechos 17, 22 al 31 narra el magnífico sermón de Pablo en Atenas, una obra maestra.
un sermón fuerte, bonito, lógico. Él aún citó sus propios poetas de ellos. Sí. Lo interesante es que la gente soportó la predicación de Pablo aun cuando él afirmó que nuestro Dios hizo el mundo y que no es honrado por manos de hombres como ellos honraban a sus dioses. No dijeron nada. Cuando él explicó que somos linaje de Dios, cosa imposible. Si Dios es semejante a oro o escultura humana, pero aún escucharon cuando Pablo les habló del juicio final. Pero una palabra despertó su prejuicio, la resurrección. Los epicúreos, los estoicos y los otros filósofos se unían para negar una existencia después de la muerte. Los epicúreos decían que el bien supremo se realiza en los placeres de la vida. Pablo dice, como en 1 Corintios 15:32, si los muertos no resucitan, y según los epicúreos no resucitan, entonces dice Pablo, comamos, bebamos, porque mañana morimos. Para los estoicos, el bien supremo de la vida se encuentra en una indiferencia total, tanto hacia el dolor como hacia el placer. Ellos no creían en gozarse con los que se gozan ni en llorar con los que se lloran, Romanos 12:15. Por lo tanto, la primera mención de este tema, el tema central de la predicación de los apóstoles, despertó su tremendo prejuicio y se burlaban de Pablo. Bueno, es fácil burlarse. Cualquier tonto puede burlarse. Es mucho más fácil burlarse que razonar y contestar lógicamente los argumentos presentados. Es una maravilla de que hasta hermanos en Cristo emplean una sonrisa absurda o alguna expresión burlona cuando se les presenta algo que no quieren aceptar. O sea, que yo estoy hablando de un asunto, pues, digamos, universal. Les toca a todos. Nos toca a todos. Tengamos cuidado, cada quien. Dice Pablo, examinaos. Examinad los oídos. Examinaos. Los que emplean la burla en lugar de sacar la espada del Espíritu para derrotar al oponente, se identifican con los atenienses paganos, oyendo hasta esta palabra. Hay, como yo digo, yo quiero ser sincero y quiero ser consecuente. Y este es un asunto en peligro, un problema, aún entre hermanos. Y siempre la táctica es hacer burla. Oír hasta cierta palabra y luego hacer burla del que esté predicando lo que no les gusta. Todos deberían simplemente abrir sus Biblias, razonar, reconocer que es la palabra de Dios, que no usan mal, cuidado de no torcer algún texto.
ser sincero en aceptar lo que el texto dice, lo que el texto enseña. Y si es algo contrario a lo que hubiéramos creído, entonces ser sinceros para examinarlo. Siempre podemos aprender. La práctica, hermanos, de escuchar hasta aquí y luego hacer burla es carnalidad. Es carnalidad. Es una falta de madurez. Es niñería. Es niñería. Es indicio claro de flaqueza, tanto de la persona misma como de su doctrina, o su práctica, o su causa. Sí. No está ayudando, no está ayudando su doctrina, o su creencia, o su posición, no. Lo hace más débil, porque tiene que usar la burla para sostenerla. ¿Y qué apoyo es ese? ¿Qué apoyo es esto? Oír hasta esta palabra y luego hacer burla. ¿Qué pasó con la inteligencia que Dios nos da? ¿Verdad? Hechos 19, 23 al 28. Cuando la predicación afecta la ganancia material. Hechos 19, 23 habla de un disturbio muy, no pequeño. ¿Por qué hubo disturbio? Pablo no era hombre contencioso, ni mucho menos sedicioso. Pablo era pacificador, como Jesús enseña en Mateo 5, 9, y predicaba el evangelio de paz, Efesios 6, 15. Entonces, ¿qué fue el disturbio? Bueno, la explicación se ve en Hechos 19, 26. Este Pablo ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y hasta este punto oyeron. Hasta esa palabra oyeron. Pablo no estaba afiliado con ningún ejército militar. Él no tenía armas carnales. Él no era apoyado por el Senado romano. No contaba con la ayuda de los judíos. Y no tenía dinero. Pablo está simplemente predicando la verdad, usando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y él está predicando la verdad. El poderoso evangelio, Romanos 1, 16, es el poder de Dios para salvación. Y este evangelio tumbaba las fortalezas paganas. Tenían que, cuando se convirtieron, ellos quemaron sus libros de artes mágicas, como en Hechos 19, 19. Aún hizo temblar al gobernador Félix, Hechos 24, 25. El gobernador temblando cuando oyó del juicio final. Hizo un gran impacto en todo el imperio romano, como vemos en muchos textos a través de los hechos. Pablo con persuasión, imagínense, con el evangelio, combatiendo las ideas de los paganos, de los judíos y de los estoicos, de los epicúreos y los gnósticos y todo, con la pura verdad. Aunque tuvieran el hábito, la costumbre de tapar los oídos, oyendo cierta palabra.
Qué fuerte. Hermanos y amigos, qué fuerte. El efecto positivo, el impacto de esta predicación, de esta persuasión de Pablo. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que persuadir. Y dice Pablo, conociendo el temor de Dios, conociendo el temor de Dios, persuadimos a los hombres. Es lo que hace falta. Es lo que hace falta. Los que dicen que no creen en Dios no tienen excusa. Romanos 1 dice que las cosas invisibles de Dios, su deidad y su poder son visibles. Se pueden ver en las cosas hechas. Uno existe. ¿De dónde vino? Tiene los 5 sentidos. ¿De dónde vinieron? Tiene cuerpo, tiene espíritu, tiene vida, tiene aliento. ¿De dónde viene todo esto? Y la única respuesta es que Dios es el creador. Al principio Dios creó los cielos y la tierra y luego creó todas las cosas, la luz, el sol, toda clase de vegetación, los animales, aves, peces. Creó al hombre a su imagen con inteligencia y con libre albedrío y con conciencia y con emociones. Y Dios espera que el hombre ocupe, que el hombre use esas facultades para creer en Dios, amar a Dios, temer a Dios, someterse a Dios, servir a Dios. Y si no lo hace, no tiene excusa. Eso de oír solamente hasta esta palabra y luego hacer burla es pura niñería. Es pura insensatez. Volviendo al punto que Pablo estaba afectando su ganancia material, el dolor de perder ganancia. Es un dolor, para mucha gente es insoportable. Es un dolor intolerable. Y los plateros empezaron su campaña de callar la voz de Pablo, la voz que les quitaba su ganancia material. Puede comparar Hechos 16 al 19, los amos de la muchacha afligida. Ellos amaban mucho más su ganancia material que el bienestar de ella. Ni hablar de los grandes beneficios espirituales traídos por el Evangelio. Pero ellos servían al Dios Mamón. Y Jesús advierte mucho sobre eso. ¿Cuántos hermanos? Yo quiero ser consecuente. ¿Cuántos hermanos no quieren oír sermones sobre el ofrendar, el dar, el compartir? No quieren oír sermones que van a afectar su empleo, su negocio, insistiendo que el reino es primero. Buscad primeramente el reino, y luego su negocio, y luego su empleo, y luego sus placeres. Pero muchos no quieren oír eso. La Biblia habla tanto, hermanos, habla tanto de la mayordomía, de que Dios nos bendice, Él nos enriquece, Él nos prospera, y Él quiere que sus hijos, Él quiere que disfrutemos estas bendiciones, pero que seamos ricos
en buenas obras. Y pone el ejemplo de los macedonios en cuanto a la ofrenda. Ellos son un ejemplo muy precioso de esto. Entonces, Pablo advierte en cuanto al amor del dinero. Él dice que la avaricia es idolatría. Idolatría. La Biblia enseña, 1 Corintios 16, 2, que debemos ofrendar según Dios nos haya prosperado. Y Él nos ha prosperado, hermanos. Somos ricos, muchos. ¿Quiénes son los ricos? Estudie capítulo 6, 1 Timoteo 6, 8 al 10. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Porque los que quieren enriquecerse, ¿qué es eso? Quieren más, quieren mejor. ¿Y cuántos? Estamos en la categoría de tener más de lo básico. Claro que sí. Y debemos estudiar estos textos con mucho cuidado porque Dios Él derrama bendiciones sobre nosotros y Él espera que el servicio nuestro sea con abundancia, sea la ofrenda o sea el tiempo dedicado a la obra del Señor, pero que sea abundante. Mateo 15, desde luego los fariseos se ofendieron mucho cuando Jesús condenó sus tradiciones, enseñanzas de ellos, mandamientos de hombres. Mateo 15, 8, 9, en vano me honran, enseñando como doctrina los mandamientos de los hombres. Mateo 7, 21 al 23, muchos que profesan diciendo Señor, Señor, y practicando toda clase de religión supuestamente cristiana. Y Jesús dirá, pues, jamás os conocí. Tradiciones, mandamientos, doctrinas, enseñanzas de los hombres, inventados, desarrollados, predicados, publicados por los hombres, y no salvan. Nombres, por ejemplo, los nombres de las muchas iglesias que no están nada en la Biblia, no están en la Biblia. Ni el evangelio que predican, ni el culto que practican, que no están en la Biblia. La Biblia no es su guía infalible, no es. Y el juicio nos espera. Los fariseos, ¿cómo? Jesús, desde luego, Él metió el dedo en la llaga cuando Él tocó las tradiciones de los fariseos, escribas. Y las religiones de los hombres tienen tantas tradiciones. El catolicismo está lleno de la misa, el rosario, el prender velas, bautizo infantil, el purgatorio, la penitencia, multitud de enseñanzas y prácticas que no son Biblia, no son palabra de Dios. Religión de los hombres. Igualmente los protestantes, los evangélicos y los demás sistemas humanos promueven credos y dogmas y leyes que los hombres han inventado. Pero si usted comienza a hablar sobre este tema, le van a oír hasta cierta palabra y luego hacen burla. A unos hermanos, y yo estoy repitiendo, quiero ser consecuente porque los hermanos también son capaces de inventar tradiciones humanas y algunos lo hacen.
y hablan de una iglesia patrocinadora, eso no es Biblia. Ellos hablan de alguna institución, iglesia de Cristo, eso no es Biblia. Y tienen toda clase de actividades promoviendo lo social y aún diversión en la iglesia, y no es Biblia. Pero son los ídolos de la gente. Y usted les está enseñando, está hablando de las cosas de Dios y llega hasta este punto, le escuchan. Hasta. Y luego tapan los oídos. Mateo 13, del 14 al 16, el Evangelio puro de Cristo simplemente no siempre se recibe. El corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado los ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Estos son los discípulos sinceros, discípulos verdaderos de Cristo, que ven con los ojos y oyen con los oídos, y aprenden y obedecen para que el Señor les sane. Pero tantos tapan los oídos para no aceptar. Muchos no aceptan. ¿Una sola iglesia? No, pues hay muchas. Y la gente puede escoger la que le convenga. Mateo 16, 18, mi iglesia. Hechos 20, 28, la iglesia que Él compró con su sangre. La iglesia que es su cuerpo, que es su reino, que es su esposa, que es su rebaño. Como Cristo es la plenitud de la deidad, la iglesia es la plenitud de Cristo. Porque la iglesia es el cuerpo de la cabeza. Somos los ciudadanos del rey. Somos las ovejas del pastor. La iglesia es la plenitud de Cristo. Menospreciar la iglesia de Cristo es una ofensa contra Cristo que los culpables darán cuenta en el día final. Muchos oídos tapados. ¿Quieren oír? ¿Quieren oír la palabra de Dios? Sí, hasta esta palabra. Y luego ya. Tapan los oídos y aún hacen burla de los que están predicando. Podríamos continuar este estudio, pero simplemente leyendo el libro de los Hechos, ahí están los ejemplos de conversión. Simplemente leyendo cómo la gente obedece al Evangelio. Oír, creer, arrepentirse, confesar a Cristo, ser sumergido en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para perdón de pecados, ser añadidos a esa una sola iglesia, y luego cada congregación deben designar ancianos que son los obispos de la iglesia. En fin, podríamos seguir hablando de estas verdades del Evangelio puro, lo que se enseña claramente, predicando esas cosas, esperando que los oyentes no tapen los oídos, rechazando la verdad.
Bueno, muchas gracias por acompañarme en este estudio. Que el Señor le bendiga.